Muy buenos días o buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos como noticias principales ciertas situaciones o controversias o polémicas que hemos podido identificar en el área del Ministerio Público, que vendría manejando cuatro áreas, las cuales son la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dejando en última instancia a la Corte de Cuentas. Primero veremos los primeros tres ministerios, se podrían decir, y de ahí por último miraremos lo que es la Corte de Cuentas, sus funciones y diversas controversias que se han manejado de acuerdo a las funciones de estos ministerios. Muchas gracias por ver y empezamos con Fiscalía General. ¿Qué tienes por decirnos? Muy buenos días o muy buenas noches, cualquiera sea la hora que nos está sintonizando mi querido televidente. El día de hoy le voy a hablar acerca de la Fiscalía General de la República, más que todo especialmente por algunos casos que pues veremos. Me voy a enfocar más que todo en el artículo 143, en el número 3 y también en el número 6. El 3 dice que pues la Fiscalía General de la República tiene derecho a dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. El siguiente, como les explicaba, era el número 6, que dice lo siguiente, que también tiene el derecho de promover el enjuiciamiento y castigo de los indicados por el delito atentado contra las autoridades y desacato. Bueno, para iniciar quisiera, lo quise formar dos en uno, porque la verdad que tiene mucho que ver. Como sabemos, nuestro país antes del régimen sufría bastantes formas de delincuencia, había muchas pandillas y todo eso, y esto me lleva a un caso en mexicanos, donde la unidad de delitos relativos relativos a la vida e integridad fiscal de la Oficina Fiscal de Mexicanos logró que 49 miembros de la pandilla se mantengan en prisión mientras dura el proceso penal en contra por diversos delitos. Pues esta investigación determinó que los detenidos son miembros de una estructura delincuencial que operaba en el municipio de Ciudad Delgado y están involucrados en dos casos de homicidios agravados, dos de homicidio agravado tentado, o sea, intento de homicidio, y pues 11 casos de extorsión, robo agravado y 8 proposiciones de conspiración para cometer delito de homicidio. Dado esto, la Fiscalía logró establecer la participación de los imputados en el hecho causados, así como su función y rango dentro de la organización. Bueno, como les mencionaba, estos dos van de la mano, ya que el Juzgado de Especialización de Instrucción A de San Salvador validó la prueba presentada por los fiscales del caso y decidió mantener a los imputados en prisión mientras continúa el proceso penal por los delitos en mención. La verdad que es bastante triste saber estos casos que se dieron años anteriores, pero como les mencionaba, lo quise formar dos en uno porque la fiscalía tiene el derecho de hacer esos, tanto como pues investigar con la mano de la Policía Nacional Civil, al igual que cuando se haya comprobado los delitos que la persona, la organización haya cometido. Estas mismas también tienen el derecho de procesar una investigación, encontrar pruebas, etcétera. Y al final, si las pruebas son congruentes, pues tienen también el derecho, como les mencionaba en el artículo 6, perdón, en el artículo 193.6, que tienen el derecho de pues, promover el enjuiciamiento. En este caso, pues fue ese de mantenerlos en la cárcel por sus delitos que estos habían cometido. Así que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Continuando, yo les hablaré más sobre el Ministerio Público y las funciones que éste tiene, como la defensa de los derechos ciudadanos, ya que esta es la que se encarga de proteger los derechos de las personas vulnerables y de escasos recursos, ya que recordemos que sus funciones en sí es representar a estas personas de diferentes casos, ya que esta es esencial para las personas que no pueden cubrir sus gastos o su defensa en algún asunto judicial. Un ejemplo es el caso de las quejas que se presentaron por parte de los ciudadanos sobre la falta de asesoría en los temas familiares, como la demanda de las pensiones
alimentarias. La Procuraduría argumentó que este problema se debía a la limitación de presupuestos que tenían en ese entonces y así. Luego de todo esto, se implementaron métodos o diferentes estrategias para una mejora de la atención de estos casos, los cuales fueron de mucha ayuda para tener un balance en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora con nuestro informador Carlos veremos las funciones y las diferentes controversias que se han manejado en el área de la Corte de Cuentas. Dinos, ¿qué situaciones, funciones y polémicas has podido ver en lo que viene siendo la Corte de Cuentas, Carlos? Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Carlos Bonilla. Yo les voy a hablar un poco sobre la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? La Corte de Cuentas, como muy bien dice su nombre, es la institución que se encarga de auditar y también de velar por los fondos públicos del pueblo, ¿verdad? En saber en qué se están utilizando, si son para bienes de la población, ¿verdad? O para pagos de las deudas que tiene el Estado, ¿verdad? Con las instituciones internacionales, ¿verdad? En la cual también se puede regir en el caso de solicitar algún préstamo en la Asamblea. La Corte de Cuentas está en la obligación de ejecutar que ese dinero llegue al fondo para el que se ha destinado, ¿verdad? Y que no se haya una desviación de fondos. También está encargada de auditar las instituciones nacionales o gubernamentales, que los fondos que se le han asignado hayan sido utilizados para ese fin, ¿verdad? Para el que lo han solicitado. También ellos se encargan en custodiar, ¿verdad?, el dinero del Estado, en el sentido de que se esté haciendo una manipulación y haya una transparencia para la utilización de los fondos, ¿verdad? También ellos están en la autoridad o en la función principal de velar por el dinero del pueblo, ¿verdad?, para que haya una mejor utilización. Por ejemplo, cuando la Asamblea solicita un préstamo, ¿verdad?, para un estado de emergencia por algún desastre natural, la Corte de Cuentas tiene que saber en qué se gastaron el dinero que ellos solicitaron como préstamo, ¿verdad? Para poder ellos también rendir cuentas en las instituciones donde se han pedido los préstamos y haya una transparencia de función. Un ejemplo, también otro ejemplo claro, donde la Corte de Cuentas cumple o tiene que hacer cumplir, ¿verdad?, su trabajo, fue para la pandemia, en la cual la Asamblea pidió un monto aproximado de 150 millones de dólares para cubrir la emergencia de la pandemia del COVID-19, en la cual la Corte de Cuentas tenía que velar que el dinero que ellos solicitaron haya sido destinado para lo que ellos planteaban, ¿verdad?, en la solicitud de préstamo de ese dinero, en verdad, en la que fue de compra de kit de primeros auxilios, mascarilla, ¿verdad?, las vacunas, preparar al personal médico, equipamiento de médico, ¿verdad?, para cubrir todos esos tipos de emergencias, ¿verdad?, también para poder preparar a las municipalidades que tengan todo lo necesario. Ellos también velan en que el dinero que ellos están pidiendo esté utilizado en la manera que los están solicitando, ¿verdad?, y no haya una desviación de fondos o un despilfarro del dinero del Estado. Así que esa es una de las principal realmente función de la Corte de Cuentas, que podemos decirlo en pocas palabras resumidas, es auditar y velar por los fondos públicos del Estado salvadoreño. Gracias. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar, siguiendo con todo esto, ya que ya vimos las funciones de lo que vienen siendo la Corte de Cuentas. Yo solo quiero leer una parte del artículo 195, el séptimo apartado, que dice que hay que informar por escrito al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a supervisión. Y en el 2022 se pudo ver que la Corte de Cuentas logró detectar ciertas irregularidades que hubieron
se observó que un monto de 141.3 millones de dólares fueron malgastados en posibles irregularidades. Se logró ver que la Corte de Cuentas logró recuperar 124.025 dólares con 14 centavos de estos fondos a través de condenas administrativas y patrimoniales. De ahí, si nos preguntamos en qué fueron usados estos 141 millones de dólares, la Corte de Cuentas alcanzó a decir que principalmente habían sido irregularidades en el manejo de fondos públicos y que esos fondos fueron utilizados en diversas áreas del gobierno. Pero la Corte de Cuentas no encontró la evidencia suficiente de la malversación y la corrupción de en qué específicamente fue usado. Se supo que fue usado en corrupción, pero no específicamente en qué fue usado el dinero. Aunque lograron recuperar parte significativa a través de estas condenas, no se logró recuperar el 100% de todo el monto que se había malversado. Estas condenas fueron emitidas a las municipalidades e instituciones del sector público. Por ejemplo, a las municipalidades se emitieron condenas por un total de 9.27 millones de dólares y para las instituciones del sector público se emitieron condenas por un total de 103.6 millones de dólares. Si queremos saber un ejemplo de estas condenas, podríamos ver que hay una condena por 13.8 millones confirmados por la Cámara de la Segunda Instancia de la Corte de Cuentas por irregularidades en el manejo de fondos públicos de enero a diciembre del 2023. También hay una condena por 112.9 millones emitidos por la Cámara de la Primera Instancia en 2023. Un argumento significativo en comparación con los 12.7 millones condenados en 2022. De ahí tenemos una responsabilidad patrimonial por 46.3 millones de dólares detectada por las auditorías de la Corte de Cuentas en 2023, aunque este monto es menor en comparación con los 141.3 millones de dólares detectados en el 2022. Pero estos fueron algunos de los manejos o algunas de las resoluciones que la Corte de Cuentas pudo dar ante tal situación. Fueron las condenas para recuperar una parte de todo lo que se había robado en el 2022 y se había malversado. Pero aquí se puede ver esta función de informar por escrito al presidente y a la Asamblea Legislativa de toda esta situación, ya que se tuvo que dar un informe de todo esto, se tuvo que presentar ante la Corte de Cuentas, ante la Asamblea Legislativa, todo el dinero que se había malversado. Y pues esta sería nuestra presentación por hoy. Muchas gracias por ver.